El Instituto Geológico estadounidense reportó un sismo de 5.9 grados en la escala de Richter que se registró en la región de Baja California. Tuvo su epicentro a una profundidad de 10.2 kilómetros en el Mar de Cortés y se localizó a 87 kilómetros al sureste de la localidad de Los Mochis en Sinaloa y a 1.093 kilómetros al sureste de Tijuana. No hay reportes de daños materiales ni pérdidas de vidas y el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico no emitió alerta alguna por este fenómeno, pero los mantendremos informados, por supuesto. Y en otros asuntos, tras una reunión de seguridad entre mandos de los 3 niveles de gobierno y representantes de derechos humanos, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Héctor Murguía, anunció que a partir del mes de septiembre los elementos de la Policía Federal comenzarán a retirarse de la urbe porque consideran que la ciudad está bajo control y la Policía Municipal está en condiciones de hacerse cargo de la seguridad. En Juárez hay aproximadamente 5,000 elementos de la Policía Federal que se encargan de la operación conjunta en Chihuahua e incluso de la Dirección Municipal de Tránsito. También en Ciudad Juárez anoche se registró un motín en el Centro de Readaptación Social. Primero se dijo que fue resultado de un intento de fuga y esta mañana el portavoz del municipio, Manuel del Castillo, aseguró que se trató de un enfrentamiento entre bandas rivales que hasta el momento ha dejado 17 muertos, entre ellos una mujer. También se reportan 20 heridos, 4 de gravedad, los cuales son atendidos en el Hospital General y en la enfermería del mismo penal. Hoy se realiza la segunda audiencia del Comité de Vigilancia del Congreso estadounidense con agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. En ella se tratará el caso del operativo Rápido y Furioso que permitió el paso de armas a nuestro país, mismas que cayeron en manos de la delincuencia. Así lo confirma un reporte de la mayoría republicana que ubica que al menos 122 que fueron halladas en 48 escenas de crímenes en México en territorios dominados por el cártel de Sinaloa. Durante la audiencia, el ex agente federal William Newell, encargado de la ATF en Phoenix, afirmó que no fue el propósito del fallido operativo permitir el trasiego ilegal de armas. En este marco, los agentes asignados en la Ciudad de México por la ATP aseguraron que fueron engañados y pidieron perdón a las autoridades y a los mexicanos también. Hace 2 años recordará que Canadá impuso de manera unilateral la visa a ciudadanos mexicanos y de otros países con la intención de frenar la entrada legal y luego la solicitud de asilo en ese país. Ayer se informó que habrá una nueva visa de entradas múltiples con una duración de 10 años y no 5 como la que está vigente. Y los requisitos a cubrir son el pago del documento que cuesta aproximadamente 1,810 pesos. Constancia de trabajo o invitaciones de familia o amigos que deben estar traducidos al inglés o al francés. Comprobar que la estancia será temporal y que se cuenta con recursos para ir y regresar al país. Fortalecer y garantizar los derechos de los migrantes que transitan por México fue la primera petición del relator sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el chileno Felipe González, quien está de visita en la nación hasta el próximo 2 de agosto. El funcionario expresó su preocupación sobre la situación actual de los indocumentados y de los defensores de inmigrantes. Por ello pidió al gobierno desarrollar políticas que den fortalecimiento a los derechos y garantías individuales. El domingo salió de Guatemala la caravana Paso a Paso por la Paz, en la que participan activistas de 4 naciones, quienes harán el recorrido de los migrantes centroamericanos a su paso por México. Hoy cruzarán la frontera de Tecumán por el río Suchiate. Los organizadores comunicaron que un grupo de personas ha aportado su ADN a las autoridades mexicanas para ubicar a sus familiares entre las víctimas del crimen organizado y ante la falta de respuesta se dirigen a la Ciudad de México a fin de exigir el paradero de sus parientes. Otro grupo sostendrá un encuentro con el relator de la Organización de los Estados Americanos el próximo jueves en Medias Aguas, Veracruz, y este colectivo ya se encuentra en Chiapas. El presidente Felipe Calderón inauguró la reconfiguración de la Refinería General Lázaro Cárdenas en Coatzacoalcos, Veracruz. El presidente atribuyó la falta de inversión de otros años en Pemex a las crisis económicas recurrentes y aseguró que ahora una inversión de más de 42,000 millones de pesos aumentará la producción de gasolina y diésel, con lo cual disminuirá la importación. Hace unos momentos el presidente Felipe Calderón participó en la ceremonia de graduación de los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. El presidente felicitó e instruyó a los graduados a servir a la patria como elementos de la Marina Armada de México. Autoridades de Reynosa, Tamaulipas, comunicaron que ayer 4 pipas que contenían combustible estaban estacionadas en el traspatio de una planta maquiladora
y estallaron poco antes de las 7 de la tarde en la brecha E99 del parque industrial local. La situación, que se generó por causas aún no especificadas, provocó la evacuación de más de 600 trabajadores y otras personas que estaban en la zona cercana. El presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del PAN, José Espina, aseguró que en el Partido Acción Nacional no van a solicitar a ninguno de los aspirantes que decline a su candidatura. Sin embargo, reveló que se acordó que este proceso concluya fortaleciendo el liderazgo competitivo del blanquiazul para las elecciones presidenciales. En tanto, los equipos operativos de los 5 aspirantes acordaron ayer a reducir a solo 3 el número de candidatos presidenciales con base a las encuestas entre militantes para pedir su aceptación rumbo al 2012. Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el diseño, instalación y operación del sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral de 2012, con el que el IFE será informado de manera oportuna, al igual que los consejos distritales y locales, del desarrollo de la contienda federal. En tanto, el Instituto Electoral planea pedir casi 16,000 millones de pesos para organizar las elecciones presidenciales del próximo año y repartir prerrogativas a los partidos políticos. Este monto es 34% superior al de las elecciones federales de 2006, cuando se solicitaron 11,801 millones de pesos. En el municipio de Ocampo, en Morelia, Michoacán, al menos 15 domicilios resultaron afectados y una persona murió debido a un deslave del río que se encuentra entre las comunidades de Las Trojes y El Asoleadero. Personal de Protección Civil habilitó un albergue donde recibe a más de 200 damnificados. En tanto, Protección Civil local continúa con los trabajos para el auxilio de las personas que se encuentran en la comunidad afectada. Y bueno, en Morelos hoy continuó el juicio contra el menor Edgar Jiménez Lugo, alias El Ponchis, quien es acusado del asesinato de 4 personas y quien presuntamente operaba para el cártel del Pacífico Sur. Y para saber cuál es la resolución, nos vamos a enlazar con nuestra corresponsal en Morelos, Dalila Ramírez. ¿Qué tal, Dalila? Muy buenas tardes, nos tienes los detalles. Hola, buenas tardes. Para informar que el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes sentenció a Edgar N., alias El Ponchis, a 3 años de reclusión en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes en Morelos. Después de escuchar los testimonios de más de 40 testigos presentados por la Procuraduría General de Justicia de Morelos y del Ministerio Público, el juez encontró culpable al menor, también conocido como el niño sicario. Los delitos por los que fue sentenciado son contra la salud en la modalidad de transportación de cocaína y marihuana, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y homicidio calificado. La Secretaría de Salud informó que hasta el momento solo existe un caso confirmado de sarampión en el país, y una vez terminado el operativo de vacunación de 42 días, y si no se presentará algún otro infectado, se considera que ya no hay riesgo con el sarampión aquí en México. En tanto, en Quintana Roo, las autoridades estatales giraron indicaciones al personal de la jurisdicción sanitaria número 2 para que establezcan la estrategia de censar a todo el personal de los aeropuertos de Cancún y de Cozumel, incluyendo la terminal de cruceros de la península, esto con el fin de detectar a las personas menores de 39 años de edad que no estén vacunadas contra el sarampión y así aplicarles la vacuna. México afirmó que es prematuro señalar que la papaya que se produce en territorio nacional sea fuente de contaminación por salmonela en Estados Unidos, pues de 97 personas reportadas por la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidenses, la FDA, solo 57% consumió esta fruta. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria aseguró que en coordinación con las autoridades sanitarias de Estados Unidos investigan en ambos países para determinar el origen del brote y, en su caso, la cepa de la bacteria. Hasta el momento, la Secretaría de Salud en México no ha reportado algún brote de salmonela vinculado al consumo de papaya. Con apoyo de la PGR, la Procuraduría de Protección al Ambiente llevó a cabo el tercer operativo contra el tráfico de vida silvestre en mercados y tianguis de todo el país. En registro fueron detenidas 27 personas y se aseguraron 5,571 ejemplares de flora y fauna silvestres. Y para terminar, algo bueno que contar: para el último despegue y aterrizaje del transbordador Atlantis, algunos especialistas mexicanos colaboraron. Se trata de Carlos Salicrup, médico y piloto miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mexicana. Y afirmó que ya ha sido invitado en varias ocasiones por la NASA a participar en este tipo de eventos. En esta ocasión formó parte de los equipos de soporte en caso de una contingencia médica.